Hola, quiero compartir con vosotros en esta mañana la historia de un matrimonio muy especial. Habla de ellos el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 16, y dice así el versículo 3: Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Aquila y Priscila son un matrimonio que se encuentran con Pablo en Corinto, mientras Pablo está realizando su segundo viaje misionero. Eran hebreos nativos del Ponto, en Asia Menor, y llegan a Corinto poco antes que Pablo, procedentes de Roma. Habían sido expulsados por el emperador Claudio. Seutonio, que es un historiador romano del primer siglo, afirma que los judíos de Roma fueron expulsados debido a un tumulto constante que provocaban ellos por causa de un tal Cresto. La mayoría de los eruditos lo considera como una referencia a Cristo, con los errores de las escrituras comunes que cometían los escritores romanos precisamente. Así que este edicto de expulsión, también hay otro escritor cristiano que lo relata, fue promulgado en el 49 después de Cristo, por lo que Aquila y Priscila pudieron haber llegado a Corinto a principios del año 50 y Pablo unos poquitos meses después. La Biblia nos cuenta en Hechos que Pablo fue a ellos porque eran del mismo oficio, es decir, hacían tiendas para con ello mantenerse. No es posible asegurar si ellos ya conocieron a Cristo en Roma, lo que es muy probable. O tal vez, por el hecho de ser del mismo oficio, el apóstol Pablo les conoció y fue él el que les guió a los pies del Señor, aunque tampoco Pablo da indicaciones de que esto haya sido así. Podemos pensar que eran gente que tenía buenos recursos económicos y que en relación a Pablo y al movimiento misionero de aquellos primeros años fueron verdaderamente generosos. Este es un matrimonio eficaz. Ellos aparecen mencionados juntos en todos los lugares en que aparecen mencionados en el Nuevo Testamento. Trabajaban de una manera unida, utilizando las virtudes el uno del otro, y formaron de esta forma un equipo verdaderamente efectivo. En este sentido, podemos decir que lo primero que ellos hicieron fue abrir su hogar a Pablo, quien colaboró con ellos en la fabricación de tiendas. Y Pablo sin duda les abrió su corazón, enseñándoles la riqueza de sabiduría espiritual que poseía este siervo de Dios. Al parecer, especialmente durante los primeros días en Corinto, Pablo estaba débil, tal vez físicamente afectado, deprimido emocionalmente, lo que puede haber redundado de la enfermedad que él padecía y debido también al rechazo del evangelio que estaba sufriendo por parte de los judíos. De hecho, cuando Pablo le escribe a los corintios en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 3, dice: «Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor». Un tiempo después, que no debió ser demasiado largo, llegaron Silas y Timoteo trayendo ayuda. Aparentemente la iglesia de Filipos también le envió un donativo, por lo que Pablo dejó de trabajar en las tiendas y pudo dedicarse de lleno a la predicación y a la enseñanza de la palabra. También vinieron compañeros que trajeron un informe de la iglesia de Macedonia, que estaba continuando en la fe y en el amor. Y la llegada de Silas y Timoteo sin duda que animó grandemente al apóstol Pablo, y en esta ocasión él escribió probablemente las cartas a Tesalónica. También sabemos que no solo abrieron su hogar al apóstol Pablo, sino que Aquila y Priscila también abrieron su hogar a la iglesia.
ya que estando en Corinto, en Éfeso o en Roma, siempre hay una iglesia en su hogar. Priscila y Aquila hicieron de su educación espiritual lo mejor. Aprovecharon escuchando con atención lo que Pablo tenía que enseñar y lo evaluaban. Ellos sabían que por medio de la palabra de Dios el Espíritu Santo transformaba los corazones. Y una vida transformada es el secreto de todo ministerio exitoso, pues el ministerio, el servicio, fluye de la vida. Pablo sale de Corinto por mar y Aquila y Priscila van con él hasta Éfeso, donde se quedan mientras que el apóstol sigue viaje a Cesarea. Estando ellos allí en Éfeso, nos dice la Escritura que oyeron hablar a Apolos y les impresionó la facilidad en la oratoria, pero llegaron a la conclusión de que el contenido de su mensaje no era completo. En lugar de tener una confrontación abierta con Apolos, la pareja sabiamente y discretamente le invitó a su hogar para hablar privadamente e instruirle acerca de lo que Apolos necesitaba saber. Hasta entonces, Apolos solo había conocido el mensaje de Juan el Bautista y lo que él había dicho acerca de Cristo. Pero Aquila y Priscila le instruyeron acerca de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, y la realidad de la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Así que Apolos continuó predicando con poder, pero ahora conocía la historia completa. Así que Priscila y Aquila siguieron usando su hogar como un lugar agradable de preparación y de alabanza. Y de regreso a Roma, muchos años después, auspiciaron una de las iglesias que se desarrollaron en los hogares en aquella ciudad. Pablo escribe a los romanos y les saluda llamándoles colaboradores en Cristo Jesús. Y da testimonio de que expusieron sus vidas por él. La idea es, pusieron su propio cuello por mi alma. Quizá haya sido en Corinto, cuando tomaron a Pablo y lo llevaron delante del tribunal, o más tarde en la ciudad de Éfeso, durante aquel gran alboroto que se produjo contra los cristianos. No sabemos exactamente cuándo, pero ellos arriesgaron sus vidas a favor del apóstol. Así que el nombre de Aquila y de Priscila, un matrimonio eficaz. Un matrimonio que supieron combinar sus virtudes para servir al Señor y para ser una fuente de bendición para la iglesia en general y para obreros en particular. En una época en que el enfoque mayormente estaba centrado en el varón, en este caso el nombre de la mujer aparece siempre en primer lugar. Y nos habla de la unidad eficaz que había entre ellos. Su hospitalidad abrió la puerta de la salvación a muchos. El hogar cristiano es todavía una de las mejores herramientas para difundir el Evangelio. ¿Hayan tus invitados a Cristo en tu hogar? Aquila y Priscila, una pequeña historia con una muy, pero muy grande lección. Quiera Dios que nuestros hogares sean parecidos al de esta pareja del Nuevo Testamento, que dejaron una huella en la vida de siervos del Señor, en la vida de la iglesia, que así también hoy nuestros hogares sean instrumentos útiles en las manos del Señor y nuestra pequeña historia pueda ser también una gran lección, un gran testimonio por la obra eficaz que cada uno de nosotros como matrimonios podemos hacer para bendecir a los demás. Que así sea. Amén.